en el Señor que cumple con sus promesas en nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a estar escuchando al hermano pastor Carlos Chávez y la iglesia orando para que la palabra del Señor corra con libertad esta noche. Esté pasando, hermano Carlos. Dios bendiga. Bien, hermano, quiero saludarles con la paz del Señor. Amén. Hermano, estoy muy agradecido a Dios por estar con los hermanos esta noche. Gracias a Dios ya nos siento gozando en el Señor. Gracias a Dios, yo creo que, como decía el cierto hermano, no sé a lo que tú viniste, pero tú viniste a adorarle. A darle gloria, porque es merecedor de gloria, de alabanza. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. El enemigo se levantó como río, pero el Espíritu de Jehová levantó bandera contra él. Hay poder en el nombre de Jesús. Siento la unción divina del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, el Espíritu Santo me decía esta noche. Aleluya, Dios me hacía acordar. Hay poder en el nombre de Jesús allá. Aleluya, cuando Moisés mandó a 12 hombres, uno de cada tribu, a reconocer la tierra, aleluya, que habían de poseer. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, promesa de Dios para el pueblo de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, dice la palabra de Dios que salieron esos 12 hombres. Aleluya, y llegó el momento que volvieron. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, y ahí estaba expectante el pueblo de Dios esperando recibir la noticia. Aleluya, que había ya. Era seguro, la promesa era cierto. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, aleluya, que habían 10 varones que se juntaron y dijeron: es tierra de gigantes. Nosotros, cuando leímos a esos hombres, éramos como la mosquita. No vamos nunca a poder contra ellos. Y desanimaron al pueblo de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. No van a poder. No vamos a poder. Y eso trabajó muy profundamente en el pueblo de Dios. Dice que el pueblo de Dios dijeron: ¿para qué nos trajiste aquí? Para matarnos. No vamos a poder salir adelante. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que ahí había hombres de Dios. Aleluya. Dice que hay poder en el nombre de Jesús. Y dijeron: no teman delante de ellos. Ciertamente son gigantes. Hay murallas muy grandes. Pero Jehová es con nosotros. No temeremos. Jehová es con nosotros. Y esos gigantes que
Espíritu de Dios en esta noche. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de desánimo a mi pueblo. Son confundidos en esta noche. Confundidos, confundidos. Dice el Espíritu de Dios. Porque en esta noche voy a descender con gloria. Voy a descender con gloria en este lugar. Dice el Espíritu de Dios. Voy a descender con gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre de Jesús. Arrancando que más su llama, el esto ni más surian su creya, surricando su creya. Amén, amén, gloria, hay gloria, hay gloria en esta noche, hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria que desciende, aleluya, Espíritu Santo, desciende, aleluya, como fuego, desciende en esta noche, sobre la iglesia, hay poder, en el nombre de Jesús. Donde hay presencia de Dios, donde hay gloria, y esa gloria va a invadir tu vida. Aleluya. Y el fracaso va a quedar al olvido, y tú vas a avanzar adelante en el nombre de Jesús, porque eres hijo de promesa, eres hija de promesa, de parte de Dios. Aleluya, de promesa, victoria, y la victoria está para ti, la victoria está para ti. Dice el Espíritu de Dios en esta noche, aleluya, el enemigo es confundido, es confundido, es confundido. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Tu luz ha venido en esta noche. Para ti, hermano. Para ti, hermano. Luz resplandece sobre tu vida. Y la gloria de Jehová va a descender sobre tu vida. Si todavía no has recibido, pues recíbelo ahora. Recíbelo, reciba. Quiero decirle en el nombre de Jesús que no hay un diablo derrotado que va a impedir lo que Dios tiene para hacer en este lugar. No hay, porque mayor es el que está con nosotros. Amén, Jesús, Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Siente la libertad del Espíritu del Señor en su vida. Aleluya, aleluya. Noche de gloria, hermano, de poder y de bendición. En este lugar Dios está con nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a pedir al hermano que pase a alabar al Señor con dos alabanzas más. Lo vamos a tener siempre, así que vamos a aprovechar.